para la garantía del derecho a la justicia, entre otros derechos. Uno básico es el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cierto, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos están establecidos unos derechos, el artículo 2, el artículo 8, el artículo 25, que señalan las obligaciones con respecto a la justicia que tiene el Estado colombiano. Y allí mismo señala unos órganos, un órgano donde acudir en el momento en que el Estado viola esas obligaciones. Señala, ¿sí?, la obligación del Estado de adoptar las medidas, es decir, adecuar su legislación interna a los criterios y parámetros internacionales que están. Es decir, el Estado colombiano debe cambiar procedimientos, debe cambiar estructuras institucionales, debe incluir dentro de la legislación leyes y normas que vayan de acorde con la normativa internacional a la que se compromete. Vemos entonces, tipifica la desaparición forzada, tipifica crímenes de lesa humanidad, tipifica violaciones al derecho internacional humanitario, es decir, en respuesta a esos compromisos internacionales el Estado ha adoptado nuevas normativas y ha de alguna forma modernizado su estructura judicial. En lo formal, ahora, en las estadísticas de qué sí se ha realizado, de qué sí se ha cumplido, esa es otra historia, porque igual, así como en otro artículo de la Convención Interamericana, señala en el artículo 25 la obligación de establecer recursos sencillos y rápidos, y vemos que cada vez se complejizan los procedimientos judiciales, volviéndolo inasequible a la comunidad y de resultados, de resultados que no se están evidenciando. Digamos, ya saliendo de todas estas graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto, y nos vamos a lo cotidiano. ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente frente al robo de su billetera? ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente frente a una amenaza o a a pesar de que las instituciones están creadas y modernizados y con presupuesto, vemos que los procedimientos no dan cuenta de las necesidades comunitarias, que los conflictos no se solucionan y que ese derecho a la justicia sigue igual que en otros momentos y que en otros escenarios, a pesar de los esfuerzos institucionales por responder a ese derecho, a esa obligación de justicia al que se comprometió el Estado. Bueno, recapitulando un poco entonces para nuestros oyentes, hemos dicho que la justicia es un derecho, ¿no? Que en algunos casos se ve sacrificada en escenarios de justicia transicional o en escenarios transicionales. Pero además también ahorita tú nos dices que la justicia o el derecho a la justicia contempla también contar con recursos judiciales efectivos, ¿no? O de acceso real de las personas. Sí, el artículo 25 de la Convención dice un recurso sencillo y rápido, es decir, acceso a toda la ciudadanía a recursos adecuados para la garantía de sus derechos, para reclamar frente a violaciones de sus derechos. Saliendo del contexto del conflicto y yéndonos a la esencia del derecho a la justicia, que es bastante más complejo y tiene otras dimensiones, entonces tenemos que no es solamente frente a graves violaciones de derechos humanos, sino también en todos los escenarios de la vida cotidiana las personas deben tener la posibilidad de acceder a su aparato judicial, a su policía, a sus jueces de paz, a sus conciliadores en equidad, es decir, a una estructura, a sus tribunales, para lograr que sus derechos sean garantizados, que las situaciones anómalas frente a las violaciones de sus derechos sean protegidos por el Estado. Y si eso no se cumple, hay responsabilidad estatal. Si eso no se da, a pesar de todo el esfuerzo institucional, para que sí, si en la práctica ese derecho no se garantiza, hay una responsabilidad institucional.
Había hablado al principio que que íbamos a hablar de 3 dimensiones. Una, en el marco del conflicto y de las situaciones frente a cómo es sacrificado el derecho a la justicia para la garantía para posibilitar la paz, y cómo esa supuesta paz necesita del derecho de la justicia para poder ser permanente, para poder garantizar la no repetición. Luego estamos hablando de los elementos que tendría en general el derecho a la justicia. Hablamos de la necesidad de adoptar garantías judiciales, hablamos de la existencia de procedimientos, hemos hablado de la necesidad de la obligación del acceso, de permitir el acceso, del plazo razonable. No hemos hablado del plazo razonable, es decir, también la justicia tiene un plazo razonable. Garantizar la justicia también tiene un plazo razonable, es decir, no es eterno la posibilidad del aparato judicial para llevar la justicia a la comunidad. Nosotros estamos acostumbrados a procesos de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años y hasta de 10 años en los que no pasa nada. El caso del alcalde del Roble, 11 años, y el aparato judicial todavía está en trámites para ver si condena, no condena, absuelve o se hace justicia en este caso. Es decir, la impunidad es eterna y los casos están abiertos por años y años sin que se resuelva. Eso ya es una obligación estatal incumplida. La obligación del plazo razonable, es decir, rápidos y efectivos. Eso es necesario. Nadia, hagamos un paréntesis aquí para, reportar una pregunta de un oyente, Camilo Andrés Polo Erazo. A esta hora nos escucha y nos pregunta, dice, para pedir una indemnización por un error judicial hay que recurrir a un juez. ¿Con qué documentos? Camilo Andrés es un oyente que está ahora en el chat online. Para pedir una indemnización por un error judicial, primero tenemos que probar el error judicial. Primero, pues 2 años, ¿no? Para acceder a la justicia administrativa, para pedir una reclamación, una reparación ante la justicia administrativa, 2 años, plazo máximo. Dentro de esos 2 años tú tienes que haber identificado y probado y determinado el error judicial, que bueno, y las consecuencias del error judicial. Con abogado titulado, es decir, es obligatoria la defensa técnica o la actuación de un representante de tus derechos. Depende del error judicial. Vamos a mirarlo así como en general también porque igual que documentos, todos los que prueben el error judicial, y se accede a través de abogado titulado. 2 años de plazo máximo para interponer este recurso, esta acción ante la justicia contenciosa administrativa. Ok, gracias a Camilo por su participación, y a los demás oyentes también, si desean pueden hacerlo a través de nuestro chat. Recuerden, Twitter, @palabreando con W al final, en Facebook, o a través de WhatsApp al número 315-760-4861. Nadia, y esa última dimensión entonces de la que nos hablabas, la de los presos. El aparato judicial también se ha utilizado para reprimir, para señalar, para desarticular procesos sociales a través de la judicialización de líderes, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de activistas políticos, de representantes de la comunidad. Fácilmente se les monta un proceso judicial y se les condena y se les encarcela y se desbaratan todos los procesos en los que estaba, y ha sido sistemáticamente utilizado como un mecanismo también de guerra, como una herramienta de guerra en este conflicto en el que hemos vivido por tantos años. Ya es una práctica usual. Se ha quedado en el hacer no solamente de operadores judiciales, desde la policía. Es fácil para cualquiera inventar procesos judiciales y señalar y acusar, y es más efectiva la justicia cuando los procesos son inventados que cuando los crímenes más atroces son cometidos.
Entonces, el debido proceso tiene unas reglas, hay unos compromisos, unas reglas de debido proceso que en nuestro país están completamente vulneradas. Cuando se nos preguntan sobre el error judicial, casi que muchos de los casos en los cuales se han llevado a juicio, se han encarcelado líderes sociales y defensores de derechos humanos, nos encontramos con absoluciones en el que se reconoce el error judicial y en el que esos procesos de indemnización que nos estaba preguntando el escucha, Camilo, se quedan impunes y sin ninguna reparación, porque también la justicia administrativa, estas reparaciones se vuelven como, es una cobija de impunidad que va por todas las dimensiones del aparato de justicia. Es una cobija de impunidad en el que desde la policía que monta los procesos hasta el juez administrativo que debe fallar sobre las indemnizaciones en el error judicial, todos están ocultando la realidad de lo que sucede en el aparato de justicia colombiano. El debido proceso está también dentro de los esquemas y de los parámetros internacionales y las obligaciones internacionales, está permanentemente violentado. Bueno, y ante este panorama entonces, ¿cuál es la salida, no? Digamos, si el contexto nacional es complejo, sabemos que es complejo, señalábamos en programas anteriores estadísticas de casi el 93% de impunidad en los casos, no, un sistema judicial lento, precario a pesar de la inversión que se le ha hecho. ¿Cuál es la salida? No, por ejemplo, ante estos últimos casos que tú hablabas de error judicial, donde se vulnera el derecho a la justicia, al debido proceso, a contar con un recurso judicial efectivo. Salidas necesarias, salidas. Este proceso de transición, estas instituciones y estas escenarios, instituciones presupuestales, de personas en el marco de unos diálogos de paz, de unas negociaciones con actores armados, ha fortalecido de alguna forma el aparato judicial y debería fortalecerlo aún más. Ha dinamizado situaciones y debería aún más comprometerse con la visibilización y el enjuiciamiento de las graves situaciones de violación de derechos humanos. En la medida en que el aparato judicial responda con sus criterios a la obligación de justicia frente a estos crímenes, creo yo que poco a poco los demás escenarios de justicia de nuestro país van a ser permeados por una nueva ética, Estábamos mirando las marchas ahorita sobre este tema de las quemaduras con ácido y cómo la sociedad también reacciona y está empezando a reaccionar frente a esto. Listo, uno puede decir, ¿por qué no marchó y por qué no habló así cuando se estaban masacrando y se estaban asesinando y se estaban desapareciendo tantas personas hace 10 años? El contexto no se daba, y que ahorita estemos reaccionando frente a la violencia de género, frente a estas atrocidades que se están viendo en la cotidianidad, es diciente de la reacción de la comunidad, de la sociedad civil, y es un mensaje al aparato de justicia para que aproveche el fortalecimiento institucional que tiene para también responder por esta obligación y este derecho que tenemos todos los ciudadanos. En 30 segundos, Nadia, auxilio. Un mensaje final para las víctimas que hoy están participando en los procesos de justicia y paz, para las víctimas del marco de la ley de víctimas que quieren satisfacer su derecho a la justicia. Hay procesos ordinarios que están inactivos porque los procesos de transición de justicia y paz están logrando verdades, confesiones y están imputando cargos. Pero se deben exigir decisiones de fondo que luego, pues, si se van a 8 años, si luego se perdonan, si luego se condonan, si luego hay amnistías o indultos, pero que se exija que los procesos lleven a un fin, que el derecho a la verdad y a la justicia que sale de un fallo judicial sean claros.
Bueno, gracias a Nadiezda, a Anabel, abogadas defensoras de derechos humanos.